Una millonaria exigió que un humilde anciano fuera expulsado del restaurante porque olía a basura, pero cuando descubrió quién era realmente... El restaurante La Cascada, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México, bullía con la élite de la ciudad esa noche. El suave sonido de música en vivo resonaba por el salón, mezclado con el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones discretas. Las luces doradas se reflejaban en los candelabros, creando una atmósfera de opulencia que combinaba perfectamente con los clientes que frecuentaban el lugar. Camila Ortega entró al restaurante con la altivez de quien sabía que pertenecía a ese mundo. Vestida con un elegante vestido negro y joyas que brillaban bajo las luces, se dirigió directamente a su mesa reservada, donde el maître la saludó con una reverencia respetuosa. Camila se acomodó graciosamente, lanzando una mirada evaluativa alrededor del salón mientras esperaba su comida. La decoración de la cascada era un espectáculo aparte. Los candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, lanzando reflejos centelleantes en las paredes revestidas con paneles de madera oscura. El piso de mármol brillaba impecable bajo los pasos cuidadosos de los meseros, que se movían con la elegancia y discreción de bailarines profesionales. Camila observaba todo con un aire de aprobación, sintiéndose en casa en ese ambiente de sofisticación. Mientras esperaba el primer plato, Camila sacó de su bolso un espejo compacto y revisó su reflejo, asegurándose de que cada mechón de cabello estuviera en su lugar y que el maquillaje estuviera impecable. Estaba satisfecha con lo que veía. La belleza envejecida con gracia, pero aún impresionante, era uno de sus mayores orgullos, además de su posición social. Pero algo perturbó su serenidad. Un olor inesperado cortó el aire, desentonando con los aromas refinados de los platos que se servían. Camila frunció el ceño, buscando el origen de la molestia. Sus ojos se fijaron en una mesa cercana, donde un hombre mayor, vestido de manera sencilla, estaba sentado. Parecía fuera de lugar en ese entorno de lujo, y Camila pronto dedujo que el olor desagradable venía de él. «No es posible», murmuró ella, su expresión contorsionándose en disgusto. ¿Cómo pueden permitir a alguien así aquí? Sin dudarlo, llamó al maître de nuevo. «Necesito que haga algo respecto a ese hombre», dijo ella, señalando discretamente en la dirección de Héctor López. «El olor es insoportable». El maître dudó, claramente incómodo con la situación, pero conociendo bien la reputación de Camila, no se atrevió a contradecirla. Con una inclinación de cabeza, se dirigió al anciano, que estaba ajeno a la creciente indignación de Camila. «Señor», dijo el maître, acercándose a Héctor con cautela, «me temo que tendremos que pedirle que se retire». Ha habido una queja. Héctor levantó la vista sorprendido, pero pronto entendió lo que estaba pasando. Sin armar alboroto, asintió lentamente y comenzó a recoger sus pocas cosas. Se levantó con dignidad, ignorando las miradas curiosas de los otros clientes. Al pasar junto a Camila, sus ojos se encontraron por un breve momento, pero no dijo nada. Simplemente siguió su camino, saliendo del restaurante en silencio. Camila observó la escena con un aire satisfecho, como si hubiera restaurado el orden en el ambiente. Para ella, esa era solo una noche más, donde su poder e influencia eran evidentes. Sin embargo, no sabía que ese hombre humilde tenía una conexión que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Afuera, Héctor respiró hondo, dejando que el aire fresco de la noche limpiara sus pulmones del olor a riqueza y pretensión que impregnaba el restaurante. Se dirigió lentamente a casa, donde su hijo, Diego, lo esperaba. Diego siempre había sido motivo de orgullo para Héctor, un joven ingeniero civil, dedicado y con grandes sueños para el futuro. Mientras caminaba, Héctor pensaba en cómo la vida estaba llena de giros inesperados. El recuerdo de la mirada de Camila lo perseguía, no por la humillación, sino por algo más profundo. Algo en esa mujer le parecía familiar, pero no podía identificar qué. Sus pensamientos, sin embargo, se volvieron hacia Diego, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Sabía que, independientemente de los desafíos, siempre tendría el apoyo de su hijo. Al llegar a casa, Héctor fue recibido por Diego, que estaba preparando la cena. Hola, papá. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Diego, con la preocupación natural de quien sabía que su padre enfrentaba dificultades. Héctor disimuló la incomodidad que sentía, no queriendo preocupar a su hijo. Fue un día común, Diego. Pero estoy feliz de estar en casa. A la mañana siguiente, el sol iluminaba suavemente la pequeña casa de los López, situada en un barrio modesto de la Ciudad de México.
La residencia era sencilla pero bien cuidada, reflejando el carácter de sus habitantes. Diego estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Héctor entró, todavía reflexionando sobre el incidente de la noche anterior. Buenos días, papá, dijo Diego, sonriendo al ver a su padre. ¿Cómo estás hoy? Héctor respondió con una inclinación de cabeza, tratando de alejar los pensamientos sobre Camila y el restaurante. Estoy bien, hijo. ¿Y tú? ¿Cómo van los proyectos? Diego le acercó una silla a su padre y le sirvió una taza de café. Estoy emocionado con las cosas en el trabajo. Estamos a punto de concluir un gran proyecto de infraestructura rural que mejorará el acceso de las comunidades agrícolas. Las nuevas carreteras y puentes facilitarán la vida de mucha gente. Héctor observó el entusiasmo de su hijo, sintiendo un orgullo silencioso. Sabía cuánto había trabajado Diego para llegar a donde estaba, y la pasión de él por ayudar a los demás era evidente. Héctor, sin embargo, no podía quitarse de la mente la expresión de Camila en el restaurante, y decidió compartir con Diego lo que había sucedido. Diego, comenzó Héctor, dudando, necesito contarte algo sobre anoche. Diego se inclinó, preocupado. ¿Qué pasó, papá? Héctor entonces relató el incidente en el restaurante, describiendo cómo fue humillado por una mujer rica que insistió en que lo expulsaran por un olor que ella consideraba ofensivo. Diego escuchó en silencio, pero su expresión se volvió más seria a medida que su padre detallaba la situación. Eso es inaceptable, papá, dijo Diego con la voz cargada de indignación. Nadie tiene derecho a tratarte así. ¿Quién era esa mujer? Héctor suspiró mirando la taza de café frente a él. No sé quién es, pero había algo en ella, algo familiar. No puedo explicarlo. Diego se quedó pensativo, pero decidió no presionar más a su padre. En lugar de eso, cambió de tema, esperando aliviar la tensión. Papá, quiero que conozcas a alguien. Voy a cenar en casa de mi novia esta noche y me gustaría que vinieras conmigo. Héctor levantó las cejas, sorprendido. ¿Tu novia? No me habías dicho que estabas saliendo con alguien, Diego. ¿Quién es ella? Diego sonrió un poco avergonzado. Se llama Isabela Ortega. Es increíble, papá. Inteligente, cariñosa y, bueno, realmente me gusta. Creo que te gustará también. Héctor devolvió la sonrisa a su hijo, sintiendo una oleada de felicidad por Diego. Si ella te hace feliz, entonces estaré feliz de conocerla, Diego. Más tarde ese día, Diego y Héctor se prepararon para la cena en casa de los Ortega. Diego estaba ansioso por presentar a su padre a Isabela y a sus padres, creyendo que ese encuentro sería el primer paso hacia un futuro prometedor junto a la mujer que amaba. Al llegar a la casa de los Ortega, Diego quedó impresionado por la imponencia de la residencia. La mansión era majestuosa, con columnas en la entrada y un jardín perfectamente cuidado. Diego tocó el timbre y, momentos después, la puerta fue abierta por Isabela, quien sonrió al ver a su novio. «Diego, qué bueno que llegaste», dijo ella, abrazándolo. Omi, este debe ser el señor López. Es un placer conocerlo. Héctor le devolvió la sonrisa, tratando de ocultar los nervios. El placer es mío, Isabela. Diego habla muy bien de ti. Espero que tengan hambre, dijo Isabela conduciéndolos hacia adentro. Mi mamá está ansiosa por conocerlos. Cuando los tres entraron a la sala de estar, Héctor sintió una extraña sensación de déjà vu. Miró alrededor, reconociendo algunos detalles de la decoración y sintiendo la misma incomodidad que había sentido la noche anterior. Antes de que pudiera reflexionar más sobre ello, Alejandro Ortega entró en la sala sonriendo cálidamente. ¡Diego! ¡Qué bueno que viniste! Y este debe ser el señor López, dijo Alejandro, estrechando la mano de Héctor. Mi hija nos ha hablado mucho de ustedes. Héctor devolvió el apretón de manos, sintiendo una extraña familiaridad con el hombre frente a él. Pero antes de que pudiera pensar más al respecto, Camila entró en la sala. Al ver a Camila, Héctor sintió que su corazón se aceleraba en el pecho. La mujer que lo había humillado la noche anterior estaba parada allí, mirándolo directamente con la misma expresión altiva que había visto antes. El reconocimiento fue inmediato, y el impacto fue mutuo. Camila quedó paralizada por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Diego, Isabela, vengan a sentarse. Vamos a empezar la cena, dijo Pa ignorando deliberadamente a Héctor. Héctor siguió al grupo hasta el comedor, sintiendo un peso en el pecho. La atmósfera que antes era de ansiedad por el encuentro ahora estaba cargada de tensión. Alejandro,
Al notar el extraño cambio en el ánimo de su esposa, trató de iniciar una conversación ligera, pero los pensamientos de Héctor y Camila estaban en otro lugar, cada uno lidiando con la inesperada situación. Mientras se sentaban a la mesa, Héctor y Camila evitaron mirarse directamente, pero ambos sabían que esa noche no sería como cualquier otra. El pasado que desconocían que compartían estaba a punto de salir a la luz, trayendo consigo verdades que podrían cambiarlo todo. La cena comenzó de manera tensa. El silencio entre Héctor y Camila era palpable, pero los demás en la mesa parecían no notar la extraña dinámica entre los dos. Alejandro intentaba animar la conversación, haciendo preguntas a Diego sobre su trabajo como ingeniero civil. Entonces a Diego, comenzó Alejandro cortando un trozo de carne, Isabela me contó que estás involucrado en un gran proyecto de infraestructura rural. Eso suena fascinante. Cuéntanos más sobre eso. Diego, ansioso por causar una buena impresión, comenzó a describir el proyecto. No, sí, señor Ortega. Estamos trabajando en la construcción de nuevas carreteras y puentes en áreas rurales para facilitar el acceso de los agricultores a las ciudades. Estas comunidades sufren mucho por la falta de infraestructura, y nuestro objetivo es mejorar la vida de estas personas, haciendo que el transporte de mercancías sea más rápido y seguro. Alejandro asintió, visiblemente impresionado. Eso es increíble, Diego. Me alegra saber que jóvenes como tú están dedicados a causas tan importantes. Este tipo de trabajo realmente puede transformar vidas. Mientras Diego hablaba con entusiasmo, Héctor observaba atentamente a Alejandro. Había algo en la manera de Alejandro que lo incomodaba, una familiaridad que no lograba identificar. Y entonces, como si una pieza de un rompecabezas finalmente encajara, Héctor lo recordó. El pasado volvió con fuerza, Pa, trayendo recuerdos de un tiempo en que él y Alejandro eran más que simples conocidos. Eran amigos y socios. Hace más de 30 años, habían iniciado juntos un ambicioso proyecto de infraestructura rural. En ese entonces, Alejandro era un joven idealista, lleno de sueños de transformar el mundo para mejor. Héctor, con su conocimiento práctico y experiencia, se convirtió en su socio ideal. Comenzaron a trabajar en un proyecto para construir puentes y carreteras en áreas remotas de México, con la intención de conectar estas comunidades con el resto del país. Pero luego todo cambió. Alejandro, seducido por promesas de riqueza rápida y fácil, decidió abandonar el proyecto. Dejó a Héctor solo con los planes inacabados y con las expectativas de las comunidades que creían en su visión. El dolor de la traición corroía a Héctor durante años, y finalmente abandonó el proyecto también, incapaz de continuar sin el apoyo de Alejandro. Y ahora, sentado a la mesa con Alejandro y su familia, Héctor se veía confrontado con ese pasado doloroso. Alejandro parecía no recordar nada de eso, o tal vez había decidido ignorarlo. Pero para Héctor, esas heridas estaban lejos de estar sanadas. Diego notó el silencio repentino de su padre y se volvió hacia él, preocupado. Papá, ¿estás bien? Héctor parpadeó como si estuviera saliendo de un trance. Sí, hijo, estoy bien. Solo estaba recordando algo. Antes de que Diego pudiera preguntar más, Camila intervino, claramente incómoda con el cambio en el ambiente. Qué bueno que te está gustando la cena, Héctor. Vamos a seguir con el postre, ¿sí? Llamó a una sirvienta, quien rápidamente trajo una bandeja con una selección de dulces finos. Mientras todos se servían, Héctor aprovechó la oportunidad para tratar de resolver lo que lo atormentaba. Alejandro, comenzó su voz firme pero cargada de emoción. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en proyectos de infraestructura rural? Alejandro, sorprendido por la pregunta, miró a Héctor con curiosidad. Bueno, hace muchos años que no trabajo directamente en eso. De hecho, hubo un tiempo en que estuve involucrado en un proyecto similar al tuyo, Diego. Pero eso fue hace mucho tiempo. Héctor asintió lentamente, sintiendo que la tensión aumentaba. Él lo recuerda, tú y yo. Éramos socios, ¿no es cierto? El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro, visiblemente atónito, miró a Héctor con una expresión de asombro. Héctor López finalmente balbuceó como si reconociera a un viejo fantasma. No lo puedo creer. ¿Cómo no me di cuenta antes? Dios mío, Héctor, ¿qué te pasó? Camila e Isabela observaban la escena con sorpresa y confusión, sin entender la profundidad de la conexión entre los dos hombres. Diego, por su parte, estaba en shock,
incapaz de procesar la repentina revelación. Héctor respiró hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Ha pasado mucho tiempo, Alejandro. Me dejaste con un proyecto inconcluso y con una carga que no podía llevar solo. Tú seguiste adelante, pero yo me quedé atrás. Alejandro abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. La culpa y el arrepentimiento se reflejaban en su rostro, y se dio cuenta del impacto de sus acciones en el pasado. Héctor, lo siento mucho. Yo ni siquiera sé qué decir. Era joven, ambicioso y tomé decisiones terribles. Nunca pensé en las consecuencias. El ambiente alrededor de la mesa se volvió pesado. Isabela miró a Diego, buscando algún tipo de respuesta, pero él estaba igualmente perdido, tratando de entender la complejidad de la situación. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, su voz casi un susurro. Héctor, si hay algo que pueda hacer para corregir lo que hice, por favor, dímelo. Quiero ayudar. Héctor miró a Alejandro, midiendo sus palabras. No sé si esto se puede corregir, Alejandro. Pero tal vez, solo tal vez, podamos empezar de nuevo. El proyecto que Diego está liderando es algo que podríamos haber hecho juntos hace muchos años. Quizás sea nuestra oportunidad de redimir lo que se perdió. Alejandro asintió con una expresión decidida. Sí, Héctor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Hagámoslo juntos. La noche después de la cena en la casa de los Ortega fue inquieta para Diego. Acostado en la cama, repasaba mentalmente cada palabra, cada mirada intercambiada entre su padre, Héctor, y Alejandro. La revelación de que los dos habían sido socios en un proyecto tan similar al que él ahora lideraba, lo dejó perturbado. ¿Cómo podía no haber sabido esto antes? ¿Y qué significaba esa nueva conexión para el futuro? Al día siguiente, Diego se levantó temprano, pero al bajar a la cocina, encontró a Héctor ya despierto, sentado a la mesa con una taza de café en la mano. Las arrugas en la frente de Héctor parecían más profundas, y Diego se dio cuenta de que su padre no había dormido bien. «Papá», comenzó Diego sentándose a la mesa, «¿podemos hablar?» Héctor asintió colocando la taza sobre la mesa. Sabía que tendrías preguntas, Diego. Lo que pasó ayer fue inesperado. Diego respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Por qué nunca me contaste sobre el proyecto que tú y Alejandro empezaron juntos? Esto es exactamente lo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo no lo sabía? Héctor suspiró, sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros. No quería cargarte con eso, Diego. El proyecto que Alejandro y yo comenzamos fue una gran decepción para mí. Cuando me dejó fue como si todo mi esfuerzo hubiera sido en vano. No quería que llevaras esa misma carga. Diego frunció el ceño, sintiendo una mezcla de frustración y comprensión. Pero papá, eso forma parte de nuestra historia. ¿Forma parte de mi historia? Necesito saber estas cosas para entender de dónde vengo y hacia dónde voy. Héctor miró a su hijo con una expresión de tristeza. Tienes razón, Diego. Debería habértelo contado. Pero ahora lo sabes, y estoy dispuesto a hablar de ello. Alejandro y yo teníamos grandes sueños, igual que tú. Queríamos transformar las zonas rurales de México, conectar comunidades aisladas con el resto del país. Pero cuando él se rindió, sentí que lo había perdido todo. Diego asintió, absorbiendo las palabras de su padre. Ahora entendía que el silencio de Héctor no era por desinterés, sino por protección. Sin embargo, eso no hacía la situación menos complicada. Con el regreso de Alejandro y la posible reactivación del proyecto, Diego se sentía dividido. Papá, Alejandro parece querer arreglar las cosas, dijo Diego, tratando de ver un lado positivo. Quizás sea una oportunidad para que ustedes dos corrijan el pasado. Héctor se quedó en silencio por un momento, considerando las palabras de Diego. Tal vez tengas razón, hijo. Pero todavía hay mucho que resolver y no sé si podemos simplemente olvidar todo lo que pasó. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Diego. Él contestó y escuchó la suave voz de Isabela al otro lado de la línea. Diego, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Diego estuvo de acuerdo, y una hora después, estaba sentado en una acogedora cafetería en el centro de la ciudad, esperando a Isabela. Cuando ella llegó, había una expresión de preocupación en su rostro. Se sentó a la mesa y por un momento, ambos se quedaron en silencio, cada uno tratando de encontrar las palabras correctas. Diego, comenzó Isabela, ayer fue complicado. Nunca imaginé que nuestros padres tenían esa historia juntos. Siento como si todo hubiera cambiado de repente.
Diego asintió tomando su mano sobre la mesa. Lo sé, Isabela. Yo también estoy tratando de procesar todo. Pero eso no tiene por qué cambiar lo que sentimos el uno por el otro. Isabela sonrió aunque la sonrisa era tenue. Espero que no, pero hay algo más de lo que necesitamos hablar. Mi mamá no está manejando bien esto. Se puso muy alterada después de que se fueron. Nunca la había visto tan agitada. Diego frunció el ceño. ¿Camila? ¿Qué dijo? Isabela suspiró pareciendo cansada. Dijo que no quiere que tú y tu papá vuelvan aquí. Ella dijo que deberías encontrar a alguien más adecuado para ti, alguien de nuestro círculo social. Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo, pero se controló. ¿Qué piensas de eso? Isabela apretó su mano con los ojos llenos de lágrimas. No me importan esas cosas, Diego. Te amo, y eso es lo único que me importa. Pero estoy preocupada por lo que esto significará para nosotros. Diego sintió un nudo en la garganta. Sabía que lo que estaba en juego iba mucho más allá de su relación con Isabela. La presión de Camila y las expectativas de una sociedad que valoraba el estatus y la riqueza sobre el carácter eran fuerzas poderosas y no podía ignorarlas. «Isabela, quiero estar contigo», dijo Diego, con la voz llena de convicción. Pero también necesito hacer lo correcto para mi papá y para el proyecto. No voy a dejar que nadie interfiera en eso. Isabela asintió, aunque la preocupación seguía siendo evidente en sus ojos. Sé que esto es importante para ti, Diego. Y te voy a apoyar, pase lo que pase. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Diego sabía que la conversación con Isabela no resolvía todos los problemas que estaban por venir, pero al menos, por ahora, estaban del mismo lado. Los días que siguieron a la cena en la casa de los Ortega estuvieron llenos de incertidumbre para Alejandro. La conversación con Héctor había sacado a la luz una avalancha de emociones que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Ahora, enfrentado a la oportunidad de corregir los errores del pasado, se encontraba ante una difícil elección. Cada mañana, Alejandro se despertaba con una sensación de peso en el pecho, una presión que se intensificaba a medida que intentaba decidir qué hacer. Camila estaba igualmente perturbada. Observaba a su marido con desconfianza, notando su creciente introspección. El pasado que Alejandro había intentado dejar atrás estaba regresando con fuerza, amenazando con desestabilizar la vida cómoda que habían construido. Camila sabía que su marido estaba considerando retomar el proyecto con Héctor, y eso la preocupaba profundamente. Una noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, Camila se le acercó con una expresión seria y decidida. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo cruzando los brazos. Alejandro suspiró sentándose en el borde de la cama. Lo sé, Camila. También he estado pensando mucho en esto. Camila se sentó a su lado, pero mantuvo cierta distancia. No entiendo por qué te estás dejando llevar por algo que pasó hace tanto tiempo. Has seguido adelante, Alejandro. Hemos construido una vida juntos, una buena vida. No dejes que el pasado arruine esto. Alejandro la miró, sintiendo el conflicto interno crecer. Y Camila, sé que dejamos el pasado atrás, pero eso no significa que no tenga consecuencias. Cometí un error con Héctor, y ahora tengo la oportunidad de corregirlo. El proyecto que Diego está liderando es algo que realmente podría marcar la diferencia. Camila negó con la cabeza, frustrada. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida, con nuestra reputación? ¿Sabes cómo funcionan estas cosas, Alejandro? Si te involucras con Héctor otra vez, la gente va a hablar. Nuestra posición social puede verse comprometida. Alejandro tomó su mano tratando de calmarla. Camila, entiendo tus preocupaciones, pero a veces tenemos que hacer lo que es correcto, incluso si eso significa arriesgar lo que tenemos. No puedo seguir viviendo con esta culpa, sabiendo que puedo ayudar a arreglar las cosas. Camila se apartó, retirando su mano. No sé si puedo apoyarte en esto, Alejandro. No quiero ver nuestra familia destruida por algo que ya debería haber sido olvidado. Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho al escuchar las palabras de su esposa. Sabía que, independientemente de la decisión que tomara, alguien saldría lastimado. Pero también sabía que la culpa que sentía solo desaparecería si hacía las paces con el pasado. Al día siguiente, Alejandro decidió que necesitaba hablar con Héctor de nuevo. Le pidió a Isabela que llamara a Diego y sugiriera una reunión entre las dos familias. Isabela, aunque preocupada por la creciente tensión entre sus padres, aceptó ayudar.
Sabía que Diego también estaba en conflicto y creía que una reunión podría traer algo de claridad. Esa tarde, Alejandro condujo hasta la casa de los López. El camino hasta allí parecía interminable y cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad. Cuando finalmente llegó, encontró a Héctor y Diego esperándolo en el pequeño jardín frente a la casa. Héctor estaba serio, pero no había animosidad en su mirada. Diego, por otro lado, parecía dividido entre la lealtad a su padre y su amor por Isabela. Alejandro bajó del coche y se acercó a los dos hombres, sintiendo el peso del momento. Gracias por recibirme, dijo, tratando de mantener la voz firme. Héctor asintió, indicando un banco de madera donde podrían sentarse. Hablemos, Alejandro. Creo que ambos tenemos mucho que decir. Alejandro asintió y se sentó junto a Héctor, mientras Diego permanecía de pie, observando a los dos con atención. Alejandro comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Héctor, yo. Quería pedir disculpas, una vez más, por todo lo que pasó en el pasado. Era joven y tonto y dejé que la ambición me cegara. Abandoné nuestro proyecto, te abandoné a ti, y eso es algo que nunca debí haber hecho. Héctor permaneció en silencio, permitiendo que Alejandro continuara. Pero ahora, prosiguió Alejandro, quiero hacer las cosas de manera diferente. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a construir un futuro mejor. El proyecto de Diego es nuestra oportunidad de finalmente hacer lo que debimos haber hecho hace años. Quiero ayudar, Héctor. Quiero ser parte de esto otra vez, si me lo permites. Héctor miró a Alejandro, sus ojos reflejando el dolor y la esperanza que sentía. Alejandro, lo que pasó entre nosotros dejó cicatrices profundas. No voy a mentir, todavía es difícil para mí confiar en ti de nuevo. Pero, por otro lado, también sé que lo que comenzamos era importante, y tal vez, con tu apoyo, finalmente podamos concluir lo que se interrumpió. Diego, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Papá Alejandro, creo que esta es una oportunidad única para todos nosotros. Podemos dejar el pasado atrás y enfocarnos en el futuro. Si ustedes dos están dispuestos a intentarlo de nuevo, yo también estaré. Alejandro asintió, sintiendo una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Estoy dispuesto, Héctor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza y asegurarme de que el proyecto sea un éxito. Héctor miró a Alejandro por un largo momento, antes de finalmente extender la mano. Vamos a intentarlo, Alejandro. Pero debes saber que no será fácil. Hay mucho que reconstruir, tanto en el proyecto como entre nosotros. Alejandro apretó la mano de Héctor, sellando el acuerdo con un gesto simple pero significativo. El camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero, por primera vez en muchos años, estaban listos para enfrentar esos desafíos juntos. Con la reconciliación entre Alejandro y Héctor y la decisión de ambos de retomar el proyecto de infraestructura rural, los días que siguieron trajeron un nuevo sentido de propósito para los dos hombres. Diego, entusiasmado con la posibilidad de finalmente realizar algo grandioso junto a su padre y el padre de Isabela, se sumergió de lleno en el trabajo, revisando planes y calculando costos. Había una energía renovada en el aire, y hasta Camila, aunque reticente, comenzó a aceptar la situación, dándose cuenta de que resistirse solo causaría más conflicto. Sin embargo, mientras el proyecto ganaba impulso, una sombra del pasado comenzó a acercarse, amenazando con desestabilizar el progreso hecho hasta entonces. Una mañana, mientras Alejandro revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. El nombre que apareció en la pantalla de su celular hizo que su corazón se acelerara. Ricardo Mendoza. Alejandro dudó antes de contestar, recordando el último encuentro con Ricardo, décadas atrás, cuando el hombre había traicionado tanto a él como a Héctor, vendiendo los planos del proyecto a una gran corporación a cambio de dinero fácil. ¿Ricardo? Alejandro finalmente contestó, tratando de mantener la voz neutral. Sí, Alejandro, soy yo, respondió Ricardo al otro lado de la línea, su voz tan afilada como Alejandro la recordaba. ¿Sorprendido de escucharme? Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la ira que sentía al recordar el pasado. Sorprendido y curioso. ¿Qué quieres, Ricardo? Ha habido rumores, Alejandro. Rumores de que tú y Héctor están retomando ese viejo proyecto. Pensé que sería interesante acercarme y ver si puedo colaborar. Alejandro rió sin humor. ¿Colaborar? ¿Cómo colaboraste la última vez?
¿Vendiendo nuestros planes al mejor postor? Ricardo suspiró al otro lado de la línea. Sé que cometí errores, Alejandro. No estoy aquí para pedir disculpas, sino para ofrecer una oportunidad. Sé que necesitan capital y, bueno, tengo recursos que pueden ser útiles. Alejandro se quedó en silencio por un momento, considerando sus opciones. Él sabía que Ricardo era peligroso, pero también sabía que el proyecto necesitaba más financiamiento para realmente despegar. Aún así, confiar en Ricardo de nuevo parecía una locura. Voy a pensarlo, Ricardo, respondió Alejandro finalmente. Pero no esperes que confíe en ti tan fácilmente. Justo, respondió Ricardo, antes de colgar. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por la cara. Sabía que tenía que hablar con Héctor y Diego sobre esto, pero también sabía que involucrar a Ricardo de nuevo en el proyecto sería un riesgo enorme. Esa tarde, Alejandro se reunió con Héctor y Diego en la casa de los López. Ambos parecían optimistas y emocionados con el progreso del proyecto, pero el humor sombrío de Alejandro cambió rápidamente la atmósfera. ¿Qué pasó, Alejandro?, preguntó Héctor notando la tensión en su amigo. Alejandro suspiró y les contó sobre la llamada de Ricardo, explicando sus intenciones de unirse al proyecto. Diego, que sabía poco sobre Ricardo, se mostró intrigado, pero Héctor inmediatamente expresó su desaprobación. No podemos confiar en él, Alejandro, dijo Héctor, firme. Ya nos traicionó una vez, y no hay razón para creer que no lo haría de nuevo. Alejandro asintió. Lo sé, Héctor, pero él tiene recursos que podrían ser muy útiles. Si logramos mantenerlo bajo control, tal vez podamos usar su ayuda sin permitir que nos perjudique. Diego miró de uno a otro, sintiendo la gravedad de la situación. Entiendo que necesitemos recursos, pero también necesitamos ser cuidadosos. Este proyecto es demasiado importante como para ser saboteado. Los tres hombres discutieron las opciones durante horas, sopesando los pros y los contras de permitir que Ricardo se involucrara. Al final decidieron que si él quería ayudar, tendría que ser bajo condiciones estrictas y transparentes. Alejandro aceptó contactar a Ricardo de nuevo y establecer las reglas. Al día siguiente, Alejandro se encontró con Ricardo en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Ricardo llegó con una sonrisa confiada, como si ya estuviera seguro de que Alejandro aceptaría su propuesta. «Entonces, Alejandro, ¿pensaste en mi oferta?», preguntó Ricardo, sentándose a la mesa. Alejandro lo miró con firmeza. Lo pensé, Ricardo. Si quieres involucrarte, será bajo nuestras condiciones. No habrá secretos, y todo se hará de forma transparente. Si intentas algo sospechoso, estás fuera. Ricardo sonrió levantando las manos en un gesto de rendición. No hay problemas, Alejandro. Estoy aquí para ayudar. Quiero ver este proyecto prosperar tanto como tú. A pesar de las palabras tranquilizadoras, Alejandro no pudo deshacerse de la sensación de que estaba jugando con fuego. Pero con el proyecto en mente, sabía que tenía que seguir adelante, incluso si eso significaba trabajar con alguien en quien no confiaba plenamente. Con la participación de Ricardo asegurada, el proyecto parecía ganar un nuevo impulso. El financiamiento adicional prometía acelerar el desarrollo, y Diego, a pesar de sus reservas, comenzó a ver el potencial del involucramiento de Ricardo. Sin embargo, Héctor seguía desconfiado, sintiendo que la presencia de Ricardo traería complicaciones que podrían ser difíciles de manejar. Pero, por el momento, decidió mantener sus preocupaciones en segundo plano, enfocándose en la realización del sueño que había comenzado hace tantos años. Los días que siguieron a la inclusión de Ricardo Mendoza en el proyecto estuvieron marcados por una mezcla de avances y tensión. El financiamiento adicional permitió la compra de equipos de última tecnología y la contratación de especialistas para ayudar en la construcción de caminos y puentes en las comunidades rurales. Diego, Héctor y Alejandro se sumergieron en el trabajo, decididos a hacer que el proyecto prosperara, a pesar de las reservas que todavía tenían respecto a Ricardo. Sin embargo, la presencia de Ricardo seguía generando desconfianza, especialmente en Héctor. No podía deshacerse de la sensación de que Ricardo tenía otros intereses, además de simplemente ayudar. Cada reunión con Ricardo era una batalla interna para Héctor, que luchaba por mantener la calma y la cordialidad. Mientras tanto, Camila observaba los acontecimientos con creciente preocupación. La inclusión de Ricardo en el proyecto, sumada al involucramiento de Alejandro y Diego, la inquietaba. Sabía que Ricardo tenía un historial de traiciones y no confiaba en él,
Sin embargo, también sabía que oponerse directamente podría causar aún más fricción con Alejandro. Una tarde, Camila decidió buscar a Isabela para desahogarse. Se encontraron en la sala de estar de la mansión Ortega, un ambiente lujoso pero cargado de tensión. Isabela, estoy preocupada por el rumbo que están tomando las cosas, comenzó Camila, sentándose en el sofá al lado de su hija. Isabela, que estaba leyendo un libro, miró a su madre con curiosidad. ¿Por qué, mamá? El proyecto parece estar yendo bien. Camila suspiró apretando las manos. No es el proyecto en sí, es la presencia de Ricardo. Ya nos traicionó antes y no creo que haya cambiado. Alejandro y Héctor están arriesgándose mucho al confiar en él. Isabela frunció el ceño, preocupada. Entiendo tu preocupación, mamá. Pero Diego me dijo que están tomando todas las precauciones posibles. Saben que no pueden confiar completamente en Ricardo, pero necesitan los recursos que él ofrece. Camila negó con la cabeza, frustrada. Los recursos no valen la pena si ponen todo en riesgo, Isabela. Estoy preocupada por tu padre. Está tan involucrado en esto que no ve el peligro. Isabela puso la mano sobre la de su madre, tratando de reconfortarla. Mamá, confía en mí. Diego está atento a todo. No va a dejar que pase nada malo. Camila suspiró todavía inquieta, pero asintió. Espero que tengas razón, hija mía. Mientras tanto, en la casa de los López, Diego y Héctor estaban discutiendo los próximos pasos del proyecto. Los dos trabajaban incansablemente para asegurarse de que cada detalle estuviera perfecto. Sin embargo, la presencia de Ricardo seguía siendo un punto de discordia entre ellos. Papá, necesitamos darle un voto de confianza a Ricardo, aunque sea difícil, dijo Diego mientras revisaba los planes. Héctor suspiró mirando a su hijo. Lo sé, Diego, pero no puedo deshacerme de la sensación de que él tiene otros planes. Ya nos traicionó una vez. Diego asintió comprendiendo las preocupaciones de su padre. Yo también estoy atento, papá. No vamos a dejar que arruine nuestro proyecto. Estamos juntos en esto. Esa misma noche, Alejandro recibió una llamada de Ricardo. La voz del antiguo socio era animada, como si tuviera buenas noticias. Alejandro, tengo algo para ti, dijo Ricardo. Conseguí un contrato con una empresa de construcción que acelerará aún más nuestro proyecto. ¿Podemos encontrarnos mañana para discutir los detalles? Alejandro, a pesar de sus reservas, aceptó. Claro, Ricardo. Nos vemos mañana. Al día siguiente, Alejandro, Héctor y Diego se reunieron con Ricardo en una oficina alquilada para el proyecto. Ricardo presentó los documentos del nuevo contrato, destacando los beneficios y las oportunidades que traería. Con este contrato, tendremos acceso a más equipos y mano de obra calificada, explicó Ricardo. Podemos concluir las obras más rápidamente y con menos costos. Diego examinó los documentos, buscando cualquier indicio de problema. Mientras leían, algo llamó su atención. Una cláusula en el contrato daba a la empresa constructora un control excesivo sobre los recursos y la ejecución del proyecto. Diego sintió un frío en la espalda. Ricardo, esta cláusula aquí, dijo Diego, señalando el documento. ¿Le da demasiado poder a la empresa constructora? Esto puede ser peligroso para nosotros. Ricardo sonrió, pero había un brillo calculador en sus ojos. Diego, esas son solo formalidades. Podemos ajustar los términos según sea necesario. Héctor, que estaba observando atentamente, sintió que sus sospechas se confirmaban. Ricardo, no vamos a firmar nada hasta que estemos seguros de que todo está en orden. Y francamente, esa cláusula necesita ser eliminada. Ricardo levantó las manos en un gesto conciliador. Claro, Héctor, podemos revisar los términos. No quiero que haya desconfianza entre nosotros. Alejandro miró a Héctor y Diego sintiendo la tensión. Vamos a revisar el contrato y discutir esto nuevamente mañana. Necesitamos estar todos de acuerdo. Ricardo asintió, aparentemente aceptando la decisión, pero Héctor sabía que el hombre tenía otros planes. Se volvió hacia Diego y Alejandro, decidido. Necesitamos estar vigilantes. Ricardo no va a cambiar de la noche a la mañana. Vamos a asegurarnos de que todo se haga correctamente. Las semanas que siguieron a la reunión con Ricardo Mendoza estuvieron marcadas por un clima de creciente desconfianza. Diego, Héctor y Alejandro continuaron trabajando en el proyecto, pero la tensión entre ellos era palpable. Aunque el financiamiento y los recursos extras habían acelerado el progreso de las obras,
La sombra de Ricardo se cernía sobre cada decisión. Mientras las obras avanzaban, Diego comenzó a notar pequeñas irregularidades en los informes de progreso enviados por la empresa constructora. Había discrepancias en los costos y retrasos que no tenían sentido, considerando el ritmo acelerado del trabajo. Preocupado, decidió investigar más a fondo. Una mañana, Diego se reunió con Héctor y Alejandro para discutir sus descubrimientos. Se encontraron en uno de los sitios de construcción, donde los obreros trabajaban incansablemente para completar un nuevo puente que conectaría dos comunidades rurales. Papá, Alejandro, necesitamos hablar, dijo Diego con una expresión seria. He notado algunas cosas extrañas en los informes de la empresa constructora. Los costos están aumentando sin explicación, y hay retrasos que no corresponden al progreso real de las obras. Héctor frunció el ceño, ya sospechando que algo estaba mal. ¿Crees que Ricardo está detrás de esto? Diego asintió. Creo que sí. Desde que trajo a esta empresa para el proyecto, las cosas empezaron a ponerse raras. Necesitamos investigar más a fondo y descubrir qué está pasando realmente. Alejandro, que también había notado la tensión creciente, estuvo de acuerdo. Diego tiene razón. No podemos permitir que el proyecto sea saboteado por intereses oscuros. Vamos a hacer una auditoría completa de los informes y las cuentas de la empresa. Héctor miró a su alrededor el sitio de construcción, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, pero también sabía que no tenían otra opción. Vamos a descubrir la verdad, pero necesitamos ser cuidadosos. Si Ricardo realmente está tratando de perjudicarnos, no podemos dejar que sepa que estamos al tanto. Con esto, los tres hombres comenzaron a trabajar juntos, revisando todos los documentos e informes relacionados con el proyecto. Lo que descubrieron confirmó sus sospechas. La empresa constructora estaba inflando los costos y retrasando deliberadamente el progreso de las obras, probablemente por orden de Ricardo. Diego se enfureció al darse cuenta de la magnitud de la traición. ¡Está tratando de arruinarnos! Si esto continúa, no solo perderemos el financiamiento, sino también la credibilidad del proyecto. Héctor, aunque igualmente indignado, se mantuvo tranquilo. Necesitamos pensar en cómo manejar esto. Si confrontamos a Ricardo directamente, puede simplemente negar todo y causar aún más problemas. Necesitamos pruebas concretas. Alejandro, sintiendo la culpa por el involucramiento de Ricardo, asintió. Vamos a reunir todas las evidencias que podamos. Necesitamos exponer lo que está haciendo, pero de una manera que no perjudique el proyecto. Si él sabe que estamos tras él, podría intentar destruir todo antes de que podamos detenerlo. Con este plan en mente, Diego, Héctor y Alejandro comenzaron a trabajar con una determinación renovada. Pasaron días y noches revisando documentos, hablando con obreros y consultando a especialistas que pudieran ayudar a identificar las fraudes en los informes de la empresa. Mientras tanto, Ricardo empezó a notar que algo andaba mal. Se dio cuenta de que Diego y Alejandro estaban más reservados y que Héctor hacía preguntas más incisivas durante las reuniones. Sospechando que sus planes estaban siendo descubiertos, Ricardo decidió actuar. Una noche, mientras Alejandro trabajaba tarde en su oficina, recibió una visita inesperada. Ricardo entró sin ser anunciado, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Alejandro, mi querido amigo, parece que estás muy ocupado, dijo Ricardo, cerrando la puerta detrás de él. Alejandro miró a Ricardo con una expresión neutral, pero por dentro estaba en alerta máxima. Sí, Ricardo. Mucho trabajo para asegurar que el proyecto se complete con éxito. Ricardo se acercó, apoyándose en la mesa de Alejandro. Es interesante, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas tan rápido? Hace solo unos meses, todos estábamos tan optimistas. Pero parece que ahora las cosas están diferentes. Alejandro mantuvo la calma, sabiendo que tenía que jugar con inteligencia. Sí, los proyectos siempre tienen desafíos inesperados, pero estamos manejando todo de la mejor manera posible. Ricardo inclinó la cabeza, estudiando a Alejandro. Espero que sí, Alejandro. Espero que no estés investigando cosas que no deberías. Después de todo, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Alejandro sintió un escalofrío, pero no lo dejó ver. Claro, Ricardo, todos estamos trabajando para el mismo objetivo. Pero como líder de este proyecto, es mi deber asegurar que todo se haga de acuerdo con los estándares. Ricardo dio un paso atrás,
todavía sonriendo. Bueno, espero que tengas éxito en eso. Sería una pena si algo saliera mal. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Alejandro con un presentimiento sombrío. A la mañana siguiente, Alejandro se reunió con Diego y Héctor, compartiendo el encuentro con Ricardo. Sabe que estamos investigando. Necesitamos acelerar la recopilación de pruebas y estar listos para actuar. Diego asintió, sintiendo la gravedad de la situación. Vamos a encontrar lo que necesitamos y desenmascarar a Ricardo antes de que pueda perjudicarnos aún más. Con la tensión creciendo cada día, Diego, Héctor y Alejandro sabían que el momento de actuar se acercaba. Habían reunido una cantidad significativa de pruebas, demostrando que Ricardo y la empresa constructora estaban manipulando los costos y retrasando deliberadamente el progreso del proyecto. Pero sabían que simplemente confrontarlo no sería suficiente. Necesitaban una estrategia que asegurara la protección del proyecto y expusiera las acciones de Ricardo al público. Esa mañana, Alejandro convocó una reunión de emergencia con Diego y Héctor en su casa. Se reunieron en la sala de estar, donde mapas, documentos e informes estaban esparcidos sobre la mesa de centro. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo Diego, señalando uno de los informes con los números inflados. Paz, si llevamos esto a la prensa y a nuestros inversionistas, Ricardo no tendrá cómo defenderse. Pero necesitamos asegurarnos de que no tenga tiempo para reaccionar. Héctor asintió. Debemos planificar cada paso cuidadosamente. Si Ricardo se da cuenta de que estamos a punto de exponerlo todo, podría intentar sabotear el proyecto por completo. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras. Tenemos que actuar rápido y ser estratégicos. La idea es exponer a Ricardo de manera que no tenga tiempo de protegerse, y al mismo tiempo asegurarnos de que el proyecto continúe sin mayores daños. Mientras discutían el plan, Isabela entró en la sala, notando la gravedad de la conversación. Miró a Diego, quien le explicó rápidamente lo que estaba sucediendo. Isabela frunció el ceño, preocupada. Sabía que Ricardo era peligroso, pero no imaginé que pudiera llegar tan lejos, dijo, sentándose junto a Diego. ¿Están seguros de que pueden hacer esto sin que el proyecto se vea perjudicado? Diego tomó la mano de Isabela, tratando de transmitir confianza. Estamos haciendo todo lo posible para proteger el proyecto. Pero sabemos que el riesgo es grande. Necesitamos que todo se ejecute perfectamente. Isabela miró a Alejandro y Héctor. Quiero ayudar. Si hay algo que pueda hacer, por favor, díganmelo. Alejandro sonrió a su hija, sintiéndose orgulloso de su disposición para apoyar la causa. Isabela, necesitamos que estés lista para ayudarnos a controlar la reacción de la prensa y los inversionistas cuando todo salga a la luz. Tu presencia podría ser crucial para mostrar que estamos unidos y comprometidos con el proyecto. Isabela asintió decidida. Estaré ahí. Con el plan delineado, decidieron que el enfrentamiento ocurriría durante una rueda de prensa que ya estaba programada para anunciar el progreso del proyecto. Usarían el evento para exponer las acciones de Ricardo y presentar las pruebas de su manipulación. El día de la rueda de prensa, el ambiente estaba cargado de tensión. El evento fue organizado en uno de los sitios de construcción, donde la edificación de uno de los puentes estaba en su fase final. Periodistas, inversionistas y miembros de la comunidad estaban presentes, ansiosos por escuchar las actualizaciones sobre el proyecto. Ricardo llegó al lugar con una sonrisa confiada, ajeno a lo que estaba por suceder. Saludó a Diego, Héctor y Alejandro con la misma cordialidad de siempre, sin percibir la tensión en sus rostros. Alejandro abrió la rueda de prensa, agradeciendo la presencia de todos y destacando el progreso del proyecto. Mientras hablaba, Diego y Héctor observaban a Ricardo de cerca, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. Este proyecto es un hito para nuestras comunidades rurales, dijo Alejandro, dirigiéndose a la audiencia. Pero como en todo gran emprendimiento, encontramos desafíos que debemos enfrentar juntos. En ese momento Diego tomó la palabra. Comenzó a detallar las dificultades que habían enfrentado, pero de manera que preparara el terreno para la revelación final. Desafortunadamente, no todos los desafíos que enfrentamos fueron causados por circunstancias naturales, continuó Diego, con voz firme. Algunos de ellos fueron causados por acciones deliberadas que tenían como objetivo socavar el éxito del proyecto. Los periodistas empezaron a murmurar, intrigados por la dirección que tomaba el discurso de Diego.
Ricardo, que hasta ese momento estaba relajado, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Hoy queremos exponer esas acciones y asegurarnos de que el público y nuestros inversionistas conozcan la verdad, dijo Diego, mirando directamente a Ricardo. Tenemos pruebas de que la empresa constructora responsable de parte del proyecto infló los costos y retrasó el progreso deliberadamente, comprometiendo la integridad del trabajo. Un murmullo se esparció por la multitud, y las cámaras de los periodistas comenzaron a enfocar a Ricardo, quien ahora estaba visiblemente pálido. Antes de que pudiera reaccionar, Héctor entregó una carpeta con los documentos a los reporteros presentes. Estos documentos contienen todas las pruebas necesarias para corroborar lo que estamos diciendo, declaró Héctor. Queremos que todos sepan que, a pesar de estos intentos de sabotaje, estamos comprometidos a concluir este proyecto con transparencia e integridad. Ricardo intentó intervenir, pero Alejandro, con un gesto firme, lo interrumpió. Ricardo, tus acciones han puesto en riesgo el futuro de muchas comunidades que dependen de este proyecto. No podemos permitir que esto continúe. La rueda de prensa se convirtió en un verdadero tumulto. Los periodistas bombardeaban a Ricardo con preguntas, mientras él intentaba desesperadamente defenderse. Pero las pruebas eran claras, y no había forma de que escapara de la verdad que ahora estaba expuesta para todos. Los días que siguieron a la exposición de Ricardo Mendoza fueron intensos. La prensa había difundido ampliamente el escándalo, pero, en lugar de perjudicar el proyecto, la transparencia con la que Diego, Héctor y Alejandro manejaron la situación fortaleció la confianza de los inversionistas y de la comunidad. Su valentía al enfrentar la sabotaje fue ampliamente elogiada, y el proyecto recibió un nuevo impulso, con apoyo renovado de todas las partes involucradas. Isabela también desempeñó un papel crucial durante ese periodo. Su presencia junto a Diego durante las entrevistas y eventos públicos ayudó a solidificar la imagen de un equipo unido y comprometido. Juntos, enfrentaron las críticas y las dudas, demostrando que, a pesar de los obstáculos, estaban determinados a concluir el proyecto con éxito. Sin embargo, mientras el proyecto avanzaba y las obras entraban en su fase final, Alejandro todavía cargaba un peso en el corazón. La culpa por haber permitido que Ricardo se acercara de nuevo y casi arruinara todo aún lo atormentaba. Sabía que, aunque habían superado esta crisis, había lecciones que aprender y errores que corregir. Una tarde, mientras caminaba por el sitio de construcción, Alejandro fue abordado por Héctor, quien notó la expresión pensativa de su amigo. «Alejandro, hay algo que te preocupa», dijo Héctor, con la franqueza de quien lo conocía desde hacía décadas. Alejandro se detuvo y miró a Héctor, los hombros tensos. Héctor, no puedo dejar de sentirme responsable por todo lo que pasó. Fui yo quien trajo de vuelta a Ricardo, quien permitió que se involucrara. Y a pesar de que logramos superarlo, casi lo perdimos todo. Héctor puso su mano en el hombro de Alejandro, un gesto de apoyo que era a la vez simple y profundo. Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es cómo los enfrentamos y lo que aprendemos. Fuiste el primero en reconocer que había un problema y en actuar para corregirlo. Eso es lo que realmente importa. Alejandro suspiró, sintiendo una ligera oleada de alivio. Tienes razón, Héctor. Pero necesito asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar. Quiero que, de ahora en adelante, todo lo que hagamos se base en la confianza y la transparencia. Héctor asintió sonriendo. Y así será, Alejandro. Todos estamos aprendiendo y creciendo con esto. Y al final del día, estamos aquí juntos, haciendo algo que realmente va a cambiar vidas. Con esa conversación, Alejandro sintió que el peso en su pecho comenzaba a disminuir. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que estaba rodeado de personas en las que podía confiar. Mientras tanto, Diego e Isabela trabajaban incansablemente para finalizar los detalles del proyecto. Las carreteras y puentes estaban casi terminados, y la transformación en las comunidades ya empezaba a ser visible. Los agricultores que antes enfrentaban dificultades extremas para transportar sus mercancías, ahora podían acceder a mercados y ciudades con mucha más facilidad. La vida en las áreas rurales estaba cambiando, y la gratitud de la gente era evidente en cada sonrisa, en cada gesto de agradecimiento. Una de las últimas estructuras en inaugurarse era un puente que conectaba dos comunidades que, hasta entonces, vivían aisladas una de la otra. La construcción de este puente había sido uno de los mayores desafíos del proyecto,
tanto técnica como emocionalmente, pues simbolizaba la unión y la superación de viejos resentimientos. El día de la inauguración, la comunidad se reunió en masa para celebrar. Banderas coloridas decoraban el puente, y una banda local tocaba música tradicional mientras la gente esperaba ansiosa el corte del listón. Héctor, Alejandro, Diego e Isabela estaban al frente de la multitud, listos para oficializar la apertura del puente. Alejandro, sosteniendo las tijeras ceremoniales, miró a Héctor y a Diego, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. «Hoy no se trata solo de la apertura de un puente», dijo Alejandro, dirigiéndose a la multitud. Se trata de lo que hemos logrado juntos, superando obstáculos y desafíos. Este puente representa la unión, la esperanza y el futuro de estas comunidades. Y es un honor estar aquí con todos ustedes para presenciar este momento. Diego tomó la palabra, su voz firme y llena de convicción. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de cada persona aquí presente. Confiaron en nosotros y trabajamos incansablemente para asegurarnos de que esa confianza fuera merecida. Hoy celebramos no solo la conclusión de una obra, sino el inicio de una nueva era para todos nosotros. Con esas palabras, Alejandro cortó el listón, y un gran aplauso estalló entre la multitud. La gente empezó a cruzar el puente, riendo, cantando y celebrando la nueva conexión entre sus comunidades. El momento era de pura alegría y realización. Después de la ceremonia, mientras todos celebraban, Alejandro y Héctor se apartaron un poco, observando la escena. Se miraron y sin necesidad de palabras entendieron lo que ese momento significaba. «Lo logramos, Héctor», dijo Alejandro, su voz cargada de emoción. Héctor asintió con una sonrisa en los labios. «Sí, Alejandro, lo logramos». Con la inauguración del puente y la conclusión de las obras, las comunidades rurales finalmente pudieron disfrutar de los beneficios que el proyecto había prometido. Las carreteras y puentes conectaban regiones antes aisladas, y la vida en las áreas rurales comenzó a prosperar. Diego, Héctor, Alejandro e Isabela estaban exultantes con el éxito, pero sabían que el trabajo estaba lejos de terminar. Mientras el proyecto original llegaba a su fin, nuevas oportunidades empezaron a surgir. Inversionistas, impresionados con la integridad y la capacidad de ejecución demostradas, comenzaron a acercarse con propuestas para expandir el trabajo a otras regiones del país. Diego, ahora más experimentado y confiado, veía en estas oportunidades la posibilidad de continuar el legado que él y su padre habían construido con tanto esfuerzo. Una mañana, mientras Diego e Isabela tomaban café en la terraza de la casa de los Ortega, él no pudo evitar expresar su emoción. Isabela, esto es solo el comienzo. Podemos llevar este modelo de infraestructura a otras regiones, seguir haciendo la diferencia en la vida de las personas. Quiero que lo hagamos juntos, dijo Diego, con brillo en los ojos. Isabela sonrió tomando su mano. Estoy contigo, Diego. Siempre estaré. Pero también necesitamos asegurarnos de no olvidarnos de disfrutar la vida en el proceso. Diego rió asintiendo. Tienes razón, no podemos dejar que el trabajo lo consuma todo. Necesitamos encontrar un equilibrio. Mientras conversaban, Alejandro y Héctor se encontraban en la casa de los López, donde discutían las posibilidades futuras. Alejandro, que había pasado por un profundo proceso de reflexión desde la conclusión del proyecto, se sentía motivado a continuar trabajando al lado de Héctor. «Héctor, creo que encontramos un propósito mayor», dijo Alejandro, observando los documentos esparcidos sobre la mesa. «Podemos seguir marcando la diferencia, pero necesitamos asegurarnos de que todo el trabajo se haga de manera justa, transparente y con el apoyo de las comunidades». Héctor asintió, totalmente de acuerdo. No hay duda de que tenemos la capacidad de continuar, Alejandro. Pero necesitamos recordar lo que hemos aprendido. Nunca podemos permitir que los intereses personales se sobrepongan al bien común. Alejandro sonrió, aliviado de ver que Héctor compartía su visión. Tienes razón. Hemos aprendido mucho con esta experiencia y eso nos ha hecho más fuertes. Mientras tanto, en la mansión Ortega, Camila reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El proyecto que inicialmente temía, pensando que podría destruir la reputación de la familia, terminó siendo lo que trajo más prestigio y orgullo. Camila, que siempre había sido tan protectora de la imagen pública de la familia, ahora veía las cosas de una manera diferente. Esa tarde llamó a Isabela para una conversación.
Las dos se sentaron en la sala de estar, donde Camila parecía más serena de lo habitual. Isabela, quería decirte que estoy muy orgullosa de ti y de Diego, comenzó Camila, con sinceridad en su voz. Al principio no podía ver el valor de este proyecto. Estaba tan preocupada por lo que otros pensarían que me olvidé de lo que realmente importa. Isabela se sorprendió por la sinceridad de su madre. Mamá, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendemos de ellos. Camila asintió, sintiendo que un peso se desprendía de sus hombros. He aprendido, Isabela. Y quiero que sepas que te apoyo a ti y a Diego en todo lo que decidan hacer de ahora en adelante. Tienen todo mi apoyo. Isabela sonrió, sintiendo una nueva conexión con su madre. Gracias, mamá. Esto significa mucho para mí. Con el apoyo renovado de Camila, Isabela se sintió aún más segura para enfrentar los próximos desafíos junto a Diego. Juntos, comenzaron a planear los siguientes pasos, vislumbrando nuevos horizontes y maneras de expandir el impacto positivo que habían comenzado a generar. Esa noche, las dos familias se reunieron para una cena de celebración, marcando el final de una etapa y el comienzo de otra. La mesa estaba llena de platos tradicionales y el ambiente era de alegría y unión. Héctor levantó su copa, llamando la atención de todos. Quiero proponer un brindis, dijo, mirando alrededor de la mesa. PRI por este proyecto que nos trajo tantos desafíos, pero que también nos unió como nunca. A todos aquí que contribuyeron para que esto fuera posible. Que podamos seguir haciendo la diferencia juntos. Todos levantaron sus copas, brindando por el éxito y la promesa de un futuro brillante. Alejandro, con una sonrisa genuina, sintió que finalmente había encontrado su redención y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Diego e Isabela, lado a lado, se miraron, sabiendo que apenas estaban comenzando su viaje. El amor que compartían se fortalecía con la colaboración y los desafíos que habían enfrentado juntos. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones fluían libremente y las risas llenaban el aire. Las dos familias, que antes estaban separadas por prejuicios y malentendidos, ahora se unían en un propósito común, movidas por un sincero deseo de construir un mundo mejor,